Hola, mi nombre es Kiabet Araya y hoy quiero hablarles sobre la importancia del conocimiento del tema lenguaje y sus componentes, para que como docentes estimulemos un adecuado desarrollo como tal. Para esto, acompáñame a contestar algunas preguntas y definir algunos términos que dejarán en claro el tema. La primera pregunta que debemos hacernos es ¿qué es el lenguaje? Y este se puede definir como la capacidad de comunicación de los seres vivos que a lo largo del tiempo ha ido evolucionando según las necesidades y capacidades de cada individuo para socializar. Es por esta razón que Emilia Flo y Juan Valle denominan lenguaje a la habilidad observada en todos los seres humanos para generar un número ilimitado de combinaciones de expresiones sonoras o gestuales a partir de un repertorio limitado de elementos. El lenguaje tiene varios componentes que lo conforman y que se encargan de organizar y definir cómo se está desarrollando el lenguaje y el habla como tal. Conozcamos entonces estos componentes. El primer componente es fonología y este se encarga de estudiar y describir los sonidos que se emiten durante el habla enfocados según el idioma hablante. El segundo componente es morfología, el cual se encarga de estudiar la formación, composición y mezcla de las palabras para dar formación y significado a nuevas palabras, partiendo de una misma raíz. El tercer componente es síntesis, el cual tiene como objetivo estudiar la combinación de palabras para la formación de las oraciones de una manera correcta, logrando de este modo identificar el sujeto, verbo y complemento de la oración que se desea desarrollar. El cuarto componente del lenguaje es el léxico. Este se refiere al amplio manejo de vocabulario en cada individuo, según el idioma o región a la que pertenezca, expresándose según el interés, ocupación o conocimiento de las palabras del hablante. Como último componente del lenguaje, tenemos la semántica, encargada de describir el significado de las palabras y por ende apoyando la comprensión del lenguaje. Todos estos componentes son necesarios de abordar para dar paso a los elementos de la alfabetización emergente. ¿Pero qué entendemos como alfabetización emergente? Pues bueno, estas son las habilidades, la conciencia y el entendimiento que se tiene de los procesos de lectoescritura antes de llegar a la etapa de educación formal. Por ende, es importante recalcar que la alfabetización emergente, según Roya, es un término que implica un desarrollo cognitivo y verbal continuo entre el aprendizaje del lenguaje oral y el lenguaje escrito. Es importante mencionar que el personal docente tiene la responsabilidad de activar algunas habilidades en los estudiantes y entre ellas están las habilidades prelectoras, las cuales son las habilidades de decodificación y las habilidades narrativas. Estimulando estas habilidades en la mediación pedagógica, se logra que el aprendiz vaya desarrollando la conciencia fonológica, la correspondencia grafía, el conocimiento del contexto, el vocabulario y muchas habilidades que hacen exitoso el proceso de lectoescritura del aprendiz. En los procesos de alfabetización emergente existen varios elementos que lo conforman, así que acompáñame a conocer cada uno de ellos. El primer elemento de alfabetización emergente es la relación entre el lenguaje oral y escrito. Esta es la habilidad que se va desarrollando a través de los estímulos y las herramientas para obtener una mejor comprensión y expresión de la lengua hablante. Veamos a continuación una forma de estimular dicho elemento. Para esta actividad vamos a necesitar una botella, tapas de colores, cinta adhesiva y papelitos con los nombres que deseamos explicar a nuestros estudiantes. Con el fin de que a modo de rifa la persona docente introduzca los papelitos en una bolsa y los vaya sacando uno a uno y se los vayan mostrando a los estudiantes. Cada estudiante deberá de tener un juego de los siguientes materiales que mostré. Entonces, la actividad consiste en que la persona docente saca un papelito, dice el color en voz alta, amarillo, por ejemplo. El estudiante deberá de buscar el color de la tapa y lo que dice en el papel, pegar con cinta adhesiva el color que indica en la tapa y luego ponérselo a la botella y mostrárselo a la persona docente. Esto con el fin de que el alumnado tenga una correcta lectoescritura del color que se le desea enseñar al estudiante. La conciencia de lo impreso
Es otro de los elementos de la alfabetización emergente. Este significa la capacidad de identificar, relacionar y distinguir el significado de los diferentes textos impresos con los que se relaciona un individuo. Una actividad que podemos realizar para el estímulo de la conciencia de lo impreso es realizando un rincón de lectura en nuestra aula, donde utilizamos un libro, una regla y hojas blancas para hacer la siguiente actividad. Lo que debemos hacer es separar nuestros estudiantes en grupos de 3. Una vez que ya tengamos esto hecho, nos dirigimos al rincón de lectura y con la regla vamos a ir explicándole a cada grupo las partes del libro, el lomo, el título, las páginas. Y cuando ya nuestro grupo tenga todo identificado, les facilitamos una hoja blanca para que se dirijan a sus asientos y a modo grupal y con trabajo colaborativo realicen un dibujo de un libro y puedan escribir las partes del libro como tal. De este modo, los estudiantes van a identificar de una mejor manera la conciencia de lo impreso. El tercer elemento de la alfabetización emergente es la conciencia fonológica. Esta es la capacidad de distinguir las letras y sonidos que conforman una palabra según la combinación entre las mismas. Veamos una actividad para estimular la conciencia fonológica. Para esta actividad vamos a necesitar globos con papelitos adentro. Los papelitos deben de tener rimas escritos y para esto vamos a formar un círculo grande en el suelo con todos los estudiantes y ellos van a jugar la papa caliente. Consiste en que la persona docente coloque música a fondo y cuando pare, el niño que le corresponde quedarse con el globo deberá reventar el globo y leer el papelito que contiene adentro. Con esta actividad vamos a estimular la conciencia fonológica, ya que los estudiantes van a pronunciar mejor las palabras, ya que las rimas esa es una de las estimulaciones que realiza. El principio alfabético es el cuarto elemento de la alfabetización emergente, siendo esta la capacidad de comprensión que tiene un individuo al detectar el sonido de cada letra escrita en los textos, es decir, que los sonidos se representan por letras al momento de la decodificación. Veamos una forma de estimular el principio alfabético. Para esta actividad se necesitan los siguientes materiales: conexión a internet, computadora, pantalla y marcadores. La actividad consiste en que la persona docente reproduzca en una pantalla imágenes con las sílabas trabadas y otras que no las contengan, por ejemplo, cuadrado, triángulo u otras palabras que deseamos enseñar a nuestros estudiantes. Una vez con las imágenes en la pantalla, la persona docente irá preguntando a modo grupal cuáles imágenes que se representan en la pantalla contienen estas sílabas trabadas que estamos practicando. Cada una de las palabras que los estudiantes van diciéndonos, la persona docente las irá anotando en la pizarra y solicita al alumnado que las vaya anotando en el cuaderno también. Al final de la actividad, la persona docente hace un análisis para identificar cuáles fueron las palabras escritas de los estudiantes en sus cuadernos. De este modo, la persona docente hará un análisis para identificar cuáles estudiantes están identificando los sonidos de las letras y cuáles estudiantes no lo están haciendo para reforzar de otra manera o con otra actividad. La escritura emergente es otro de los elementos importantes de la alfabetización emergente. Este se refiere a la primera relación de un individuo con la escritura y esta se inicia a desarrollar desde el hogar hasta llegar a la educación formal para ir fortaleciendo y conociendo el propósito y el uso de la escritura. Veamos una actividad que dé estímulo a este elemento. Para esto vamos a necesitar una tapa grande de color negro, harina o talco y material impreso. La actividad consiste en que los estudiantes realicen trazos con sus dedos en la harina o talco que se esté utilizando. En este caso, la persona docente explicará las diferencias entre las palabras casa de casar y casa de vivienda. Cuando la persona docente haya explicado las diferencias y los estudiantes tengan claro el tema, la persona docente procederá a pegar imágenes que representen estas palabras. Por ejemplo, pegará imágenes donde se vean personas en el hogar o personas cazando. Los estudiantes deberán entonces ir trazando con sus dedos estas palabras. Seguidamente la persona docente se acerca a cada estudiante para identificar si lo están haciendo de manera correcta o debe de hacer alguna corrección. Esta es una actividad muy llamativa
y que acerca a los primeros trazos de los estudiantes. Por último, tenemos como sexto elemento la lectura emergente, la cual se desarrolla en los espacios letrados con que el individuo tiene contacto por primera vez hasta llegar a los procesos formales de la lectoescritura. Veamos cómo podemos estimular este elemento. Para esto necesitamos fichas con nombres escritos de artículos escolares y cinta adhesiva. Lo primero que debemos hacer es entregarle el juego de fichas a cada estudiante y explicarle cada una de las palabras que deseamos enseñarles. Una vez que el estudiantado esté familiarizado con cada una de las palabras que se desean enseñar, a modo de juego vamos a realizar la siguiente actividad. La persona docente le dará la espalda al grupo mientras que levantará la mano con una palabra, es decir, pizarra, bolso, cartuchera, y el alumnado deberá de ir pegando con la cinta adhesiva al artículo que la maestra levante con la mano. Finalizando, la persona docente haciéndole la respectiva evaluación para reforzar de ser necesario. Espero les sea de ayuda la explicación del tema y de las formas en que se puede estimular cada uno de los elementos mencionados. Muchas gracias.